Dios glorioso, Dios supremo, Dios eterno, hoy, Señor amado, en Cristo Jesús y por Cristo Jesús vamos al trono de tu gracia, Señor, con la plena convicción que nos recibes bajo los méritos de la obra de tu Hijo en la cruz. No por nosotros mismos, sino por ti, Señor. Así que, Padre, rogamos que como pueblo nos acerquemos a ti en esta mañana para escuchar tu palabra, para entonar himnos, para intimar en la comunión de los santos, para participar, Señor, de tus ordenanzas, para dar y dar solo de aquello que hemos recibido de ti por gracia. Así que, Señor, te ruego que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, con paz. Que sea una palabra para que cada día seamos ese pueblo, Señor, ese pueblo que adora con toda la reverencia y en los méritos de Cristo. Gracias por este tiempo, rogamos la sabiduría del Espíritu Santo y la iluminación para que la exposición de la escuela dominical sea para plena edificación del cuerpo de Cristo. Oramos. Amén. Hoy vamos a iniciar la escuela dominical. Hermano Manuel. Buenos días para todos. Unas palabras preliminares. El Señor me ha concedido estar aquí para dirigir su palabra. De hecho, soy un estudiante, procuro estudiar la Biblia. En ese sentido, quiero decir que no es que tenga ningún mérito para estar acá, simplemente es la bondad de Dios. Y esta es una enseñanza, y las preguntas son bienvenidas. Las respuestas, pues, es así, no sé si las podemos contestar, pero menos mal que el pastor está acá. Entonces, pueden preguntar. Hoy me correspondió el 10º mandamiento. No codiciarás. El título que he dado a esta enseñanza es Mi satisfacción está en Dios. Entre otras cosas, se me olvidó darle la bienvenida a los hermanos que nos están visitando. Muchas gracias. Aunque es un compromiso, pero ya lo conocen aún. Bueno, entonces, mi satisfacción está en Dios. Ese es el título de la enseñanza, ¿sí? Voy a hacer varias preguntas porque digamos que esa es la forma en que yo trabajo las enseñanzas. Muchas no son para contestar de manera inmediata. ¿Sí? Estas que les voy a decir, por ejemplo, es para reflexionar. Entonces, la primera pregunta es, ¿ha tenido usted deseos? Sí. La respuesta es sí, ¿cierto? Todos decimos hemos tenido deseos. ¿Ha tenido, si ha tenido deseos, cómo podemos, o mejor, ¿existen deseos buenos y malos? Sí. Exactamente. Sí. ¿Y cómo podemos identificarlos? Esa no es para que me conteste, pero para que piensen. ¿Y cómo podemos identificar cuáles son los buenos y cuáles son los malos? Bueno, entonces, vamos a orar, ¿sí? Bendito Señor, gracias porque nos reúnes a tu pueblo, aquí y en todas partes donde tu palabra es predicada en sana doctrina. Y sana doctrina es colocar los ojos en ti, en el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas.
Sana doctrina es creer que Cristo, el Hijo de Dios, vino y que murió por nuestros pecados, pero no quedó allí, sino que resucitó. Y creyendo que Cristo es el dador de todas las cosas, ahora, habiendo resucitado, nos ha dado la gracia de poderlo conocer y poder que Él entre en nuestros corazones, no por obra nuestra, sino por obra de su Espíritu. Y si su Espíritu es el que nos indica qué es lo que debemos hacer, debemos adorarlo, debemos estar en sumisión a Él, debemos obedecerlo. De manera de que en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo colocamos esta enseñanza para que tú abras el corazón de cada uno de nosotros, nos ilumines a través del entendimiento de tu palabra revelada, para que ella haga nido en nosotros y pueda dar frutos de justicia para ti, el Señor Jesús, porque todas las cosas son hechas para ti, en nombre de ti. Te lo rogamos en tu nombre precioso. Amén. Amén. Entonces decíamos que me correspondió no codiciarás, y el verso completo o el mandamiento completo es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, verso 17. Vamos a mirar un poco qué estaba pasando antes. Éxodo capítulo 19. Y Dios se había dirigido a Moisés, ¿sí? Versículos del 10 al 12, ¿sí? Una persona que vaya buscando para la lectura. Y Dios se había dirigido a Moisés y le estaba comentando que él iba a hacer una presencia física ante el pueblo, y le dijo que había unas condiciones para acercarse a él en santidad de manera reverente. Vamos a leer una persona que nos lea del 10 al 12, 19 del 10 al 12. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Siguiente domingo. Ponga la atención a esto. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, seguro morirá. Cuando leemos que Dios va a hacer algo excepcional, sobrenatural, que vamos a estar en la presencia del Señor, igual es para el día de hoy. Hoy es un día especial. Dios nos promete que donde estén dos o más reunidos, Él va a estar. Estamos cumpliendo con el mandamiento, ¿cuál? Santificar el día del Señor. Ok, entonces, de acuerdo a la lectura, me surgían unas preguntas, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preparado para el día de hoy? Hablando de anticipación. ¿Y de qué manera? ¿Cuántos de nosotros hemos orado? Porque ahí en el 19 dice que había 3 días para prepararse para la presencia de Dios, ¿sí? De manera de que nosotros hemos orado por este día. ¿Hemos orado por quién o por qué? Hemos orado por que la palabra de Dios esté presente. Hemos orado por las personas que a su vez la transmiten. Hemos orado por los presentes para que el Espíritu Santo obre en ellos para salvación, a otros para edificación. Hemos orado por los que no han venido, que están en camino. Hemos orado con anticipación, es la pregunta. Esas son de reflexión ahí. Bueno, volviendo a Éxodo capítulo 19, ¿cierto? El antecedente es de que Dios los había sacado de Egipto y había sucedido miles, bueno, varias
cientos, pudiera decirse en un momento dado, o decenas, de acciones sobrenaturales. Y ellos estaban ya en el desierto. Y me preguntaba que aquí cuando hay una catástrofe, las personas que salen de su terruño, de su casa, ¿sí? Y les preguntan, ¿y ustedes qué van a hacer? Y dicen, no sabemos, pero aquí estamos, ¿sí? Pues ellos tenían muchas inquietudes al respecto, pero lo que sí sabemos es que Dios sí sabía que ellos necesitaban, ¿sí? Y les iba a dar las palabras, ¿sí? En el Antiguo Testamento las palabras se conocen como la Torá, la ley, no solamente los 10 mandamientos, sino el Pentateuco, los 5 libros, ¿sí? Y tienen una connotación como de que es el camino, el más allá, ¿sí? Y si eso lo quieren mirar, pueden mirarlo en Jeremías 9:13. No es necesario que lo miren, pero lo pueden anotar para los que estén anotando. Allí estaban ellos, digamos que sus familias, ellos estaban solamente, cada uno sus familias y sus enseres, en este caso los animales, y qué más pudieran tener, me imagino, de algunos enseres, pero era todo lo que tenían, porque estaban en el desierto, acababan de salir de un sitio, ¿cierto? Y no tenían nada. Y allí estaban acostumbrados a, su entorno era la idolatría. Eso era lo normal de ellos. Y ya iban a recibir unas palabras de Dios, ¿cierto? Y Dios les iba a comunicar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, en el verso 8 del capítulo 19, ¿sí? Lo leo, dice que todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. De manera de que ese compromiso para cualquier persona, sabiendo que nos ha sacado el Rey de Reyes, ¿cierto?, del sitio de esclavitud, pues lo más seguro es que la persona diga, pues, aquí estamos. ¿Y qué es lo que Dios les va a dar? Pues les va a indicar, les va a dar unas leyes para que puedan continuar con su vida y de manera diferente a lo que lo venían haciendo. Eran libres para obedecer, y esa obediencia implicaba pues la relación personal, la mía con Dios, indicaba una relación con mi familia, con mis hijos, unas instrucciones que yo iba a recibir, ¿sí? Y era también una relación con referencia a la comunidad, a sus congéneres, ¿cierto?, a sus otras familias, pero no iba solamente hasta ahí, sino que iba más allá todavía, con referencia a las otras naciones que estaban alrededor. De manera de que era muy importante. Todo el mundo estaba a la expectativa, ¿cierto?, de qué es lo que Dios iba a decir. Y vamos a Éxodo capítulo 20, número 1 y 2. Una persona que nos lea 1 y 2, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí hay una frase que la podemos dividir en dos, ¿sí? Yo soy Jehová tu Dios. Dios se había manifestado previamente que les había prometido que los iba a sacar de Egipto, que los sacó físicamente con una cantidad de milagros, y conocían que Dios era Dios, estaban esperando sus instrucciones. Y como principio, ¿qué podemos extraer para nosotros y para ellos? Que aún las personas no quieran conocer a Dios, Dios conoce a su pueblo y va a su pueblo, y las promesas que Él ha hecho, que están todas en la Biblia para las generaciones que son su pueblo, se cumplen. De manera que un principio es de que Dios nos busca, Dios nos salva, Dios viene por sus ovejas perdidas. Ese es un principio que podemos extraer, ¿sí? Y Él dice: y yo te saqué de casa de servidumbre, de la esclavitud, del pecado para nosotros, y lo que conocemos como la redención. Dios obrando, Dios redimiendo a su pueblo de la esclavitud, sacándolos de esa
codicia, de esa avaricia, como vamos a mirar, ¿cierto? De toda esa sumisión, de esa esclavitud que las personas tenían frente a lo que era el pueblo de Egipto. De manera de que aquí estamos hablando de lo que Dios va a decir para que las personas conozcan, para que tengan conocimiento de cómo deben obrar. Conociendo esas palabras, ¿cierto? Esas palabras forman nuestro carácter. De hecho, en las familias, lo que se hace normalmente, los padres, es lo que les enseñan a sus hijos, es para que ellos formen su carácter. ¿Y qué produce esas dos cosas? Pues un tipo de conducta, que todos esperamos, ¿cierto?, que sea la mejor. En nuestro contexto normal, las personas dicen, pues yo le enseño a mi hijo lo que yo sé. Lo malo es que no se sabe nada. El hombre común no sabe nada. De hecho, hay frases que dicen, no, pues a mí no me enseñaron a ser papá. ¿Sí? Pero sin embargo, lo que uno dice, o mamá, ¿sí? Pero uno llega y dice, yo le enseño a mi hijo lo que yo creo. El problema es que si le preguntamos a cada una de las personas qué es lo que cree, pues todas creen algo diferente. Y entonces así como vamos a tener una sociedad, como hablando de las elecciones, ¿sí?, equitativa, homogénea, que todo el mundo se va a comportar de X o Y. De manera de que ninguna, y aquí un paréntesis, ninguna de las instrucciones, ninguno de los programas que los candidatos están ofreciendo, ¿sí?, pues al final no van a hacer nada. Porque si no se conoce, si no se tiene a Cristo en el corazón, pues naturalmente lo que se va a transmitir a los hijos, ¿sí?, pues es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Por eso cada uno hace lo que bien le parece, como dice la Biblia. Entonces, de manera de que estamos diciendo de que las instrucciones, esas que Dios les va a dar a su pueblo, les van a dar un conocimiento, ¿cierto? Y al entenderlo, lo van a interiorizar y van a formar su carácter para poder vivir, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta de que esas instrucciones, ¿sí?, y esta parte es muy importante, que aunque queramos cumplirlas, no las podemos cumplir. Ellos, con el paso del tiempo, ¿sí?, inmediatamente después se van a dar cuenta de que no las cumplen, ¿sí? Hablábamos de que ellos tenían un entorno de idolatría. ¿Qué pasó cuando Moisés se demoró allá arriba? ¿Sí? Hicieron un becerro. ¿Y qué dijo Aarón? Este es tu Dios adorar. ¿Alguna persona que se acuerde qué más dijo Aarón? Versículo 22 del capítulo 32. Voy a leer para que sea un poco más ágil. Tú conoces que este pueblo es inclinado al mal. Pregunta, ¿quién no es inclinado al mal? ¿Sí? Y él les dice, yo les pedí oro y el becerro salió. O sea, él no hizo nada. Él no hizo nada. Aquí entre nosotros, ¿alguien se ha justificado por haber hecho algo que no debía hacer? Sí. Todos nos justificamos, ¿cierto? No queremos reconocer, ¿sí? De manera de que lo que vamos a ver es de que la tendencia de las personas, de todas, estoy hablando de creyentes e incrédulos, ¿cierto?, es hacer el mal. Los otros porque no conocen a Dios y nosotros porque estamos en proceso de santificación, ¿sí? ¿O quién no peca? De los creyentes. Todos estamos en ese proceso, ¿sí? De manera de que estas palabras de Aarón, pues no son tampoco muy lejanas de nosotros. Tú conoces que este pueblo es inclinado al mal, ¿ok? Entonces, la adoración que ellos estaban ejecutando, supuestamente para darle la gloria al Dios que los había sacado de Egipto, estaba equivocada. Y ese es el objeto, ¿cierto?, de cada uno de los mandamientos. Volvemos al punto. Darles un instructivo para que ellos conozcan, lo interioricen y puedan funcionar. Y llegamos al mandamiento, no codiciarás. Ahora sí, vamos a entrar. La Biblia trata la codicia como deseo. Y ese deseo es positivo o negativo, ¿sí? Y ese deseo se puede identificar siendo bueno o malo dependiendo de su motivación
de su utilización y de sus consecuencias. Fíjense que estoy hablando de antes, durante y después, para poder identificar si un deseo es bueno o malo. ¿Sí? También la Biblia trata los deseos, los traduce, ¿sí?, como avaricia. Y ahí sí como que es más fácil identificarlo, ¿cierto? Porque decimos que la avaricia es todo lo que tenga que ver con el dinero, y hay sermones, hay versículos muy explícitos, ¿cierto? El Señor Jesús habló del tema, ¿cierto?, de que el dinero, de manera de que, aunque vamos aquí a hablar de la codicia, por ahora, o por lo pronto, no vamos a tratar el tema de la avaricia como tal, ¿sí? Vamos a trabajar lo que conlleva el mandamiento. Cuando se dice no codiciarás, a excepción de los otros mandamientos, hay un elemento que es diferente. ¿Cuál es ese elemento diferente en el 10º mandamiento? Sí, todos, en cierta medida ese es natural, está hablando del prójimo, pero digamos que ¿cuál es la característica que... Mi deseo. Exactamente, estamos hablando del deseo, o sea, de la parte interna de las personas, ¿cierto? Y entonces la dificultad para poder hablar del deseo, ¿cierto?, de las personas, pues, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? Es un poco difícil, ¿cierto?, hablar del deseo. ¿Cómo será difícil que las mismas personas, nosotros mismos, no decimos que estamos codiciando? Nosotros no reconocemos eso. Entonces, ¿sí? Y la respuesta a eso es Jeremías, ¿cierto? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, es perverso. ¿Quién lo conocerá? De manera de que entender que la codicia, la avaricia, ¿cierto?, como tal, como un deseo, ¿sí?, es difícil, no solamente mirarlo en las otras personas, porque cómo podemos ver lo que la persona tiene por dentro, sino que nosotros mismos lo rechazamos. Cuando tenemos alguna acción que denotara, estoy hablando de conducta, ¿sí?, lo que tiene adentro, ya saben, el Señor Jesús dijo, del corazón salen todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la dificultad es de que uno mismo se engaña. Ese es el problema. Y hablar del deseo, ¿sí?, de cuáles son los deseos buenos o cuáles son los deseos malos, pues ahí viene la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice su palabra? De manera de que vamos a tratar con el corazón del hombre, con todo lo que es él, con todo lo que está pensando, ¿cierto? Voy a leer Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La Nueva Versión Internacional tiene la siguiente traducción: por eso, despójate de lo pagano. Interesante que dice, despójate de lo pagano. ¿Cómo así? ¿Será que tenemos otros dioses en minúscula? ¿Sí? Y no seas terco. ¿Sí? En Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Hay una versión de la Biblia de Dios habla hoy que lo traduce de la siguiente manera: el verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de las reglas, y aquí vamos a hablar de las reglas, ¿sí?, de las reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. De manera de que el espíritu es el que obra en la persona, bajo este versículo, bajo estas condiciones. En definitiva, ¿qué es la avaricia o qué es la codicia? Cuando estamos investigando, hay más de 873 veces que la Biblia trata el corazón, más de 100 veces los corazones. Y me ponía yo a imaginar que todo lo que tiene que ver con
el corazón, lo que estamos pensando, las concupiscencias, las mentiras, los homicidios, como dice la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces está hablando la Biblia de lo mismo? Todo el tiempo. Todo el tiempo está hablando del interno de las personas. Todo el tiempo. Sin embargo, nosotros pensamos, ¿cierto? Y en la antigua vida, pensamos es que lo que hacemos. ¿Sí? Hacemos de corazón. Si yo hacemos cosas, no, muchas veces lo que nos manda, perdóname que lo diga, pero la Iglesia Católica nos dice, pues hagan obras. ¿Sí? Entonces yo doy dinero, mando construir, ¿sí? Los artistas ahora mandan a hacer escuelas, ¿sí? Una cantidad de cosas. Entonces, esas son obras buenas. Y fíjate que la Biblia está diciendo, es con tu corazón lo que yo quiero. Con todo tu ser, con todo lo que piensas. De manera de que siempre ha sido así. Siempre. Por eso es que no podemos cumplir la ley. Necesitamos de la gracia. De conocer de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde lo podemos conocer? En la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar que todo es interno, ¿cierto? Desde Génesis hasta Apocalipsis, estoy diciendo que Dios trata el corazón. ¿Qué pasó en Génesis 3? Porque Dios os ha dicho. Porque Dios os ha dicho. Exactamente, ¿cierto? Es decir, allá hubo un deseo. Allá hubo un deseo. ¿Sí? Originalmente la persona vio el fruto deseable. Hasta ahí no había ningún problema. Eso es ¿en qué momento yo sé que mi deseo puede ir en contra de la ley de Dios? ¿En qué momento pasa esa raya inimaginable? Buenísima la pregunta, pero se la voy a resolver más adelantico. Sí, aquí está, ¿cierto? Y bueno, si Dios nos permite, también va a haber, yo en 8 días, ¿cierto? Para complementar y aclarar lo que tú estás preguntando, ¿cierto? Pero fíjate que aquí, para irnos poco a poco, ahí, en parte vamos a hacerlo acá, ¿cierto? Ahí en Génesis 3:5, ¿cierto? Dice que el fruto fue deseable. Hasta ahí no había problema, era un deseo, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que aquí le estaban diciendo? Que serían como Dios. Exactamente. ¿Y qué pasó? Hicieron ser Que ella comió. Entonces, ahí ya estoy definiendo parte de lo tuyo, ¿cierto? Claro. Yo tengo el deseo, ¿sí? Quiero hacer tal cosa. Pero aquí me están diciendo, lo que pasa es que si usted hace eso, ¿sí? Usted se le abren los ojos y va a ser como Dios, ¿sí? Entonces, le está maquinando que tome una acción y la tomó. Ahí ya la embarró, como decimos acá. ¿Sí? Perdió el año. ¿Sí? Entonces, fíjate que el deseo, como tal, no era malo, solamente que la acción sí lo determinó ya, porque ya era la desobediencia a lo que Dios les había dicho. Y no solamente eso, su motivación. La motivación sí estaba mal desde el principio, porque era desobediente. No, hasta el momento de mirar el fruto, pues no, era como neutro, ¿cierto? Porque pues es un fruto donde tú puedes, digamos, en la vida diaria, ahí es muy buena tu pregunta, porque en la vida diaria, ¿cierto? Que es la misma pregunta, ¿cierto? ¿Qué hacemos si yo quiero comer algo? Yo deseo comer. Si quiero casarme, deseo casarme. Si quiero tener un hijo, deseo tener un hijo. Entonces ahí ¿es malo o es bueno? ¿Sí? El deseo como tal no es malo. Allá en su contexto era que tenían un fruto, era perfecto para ellos, ¿cierto? En términos de Dios. Y lo que hizo que se dañara las circunstancias es la motivación que le dieron y que ella aceptó. Y esa es la condición normal en cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo puedo tener un hijo, ¿sí? Y digo, yo voy a tener un hijo y hasta ahí, ¿qué puede ser de malo? ¿Sí? Pero si dice una persona, yo voy a tener un hijo porque con 3 más que tengo son 4 y el subsidio que me van a dar y los pongo a trabajar en la calle. Eso sí es verdad. Entonces, si ve que un deseo normal, ¿cierto? Se constituye en algo pecaminoso. De manera de que, volvemos al punto, hasta la presentación, ¿sí? Hasta ahí no ha pasado nada. Depende, ¿cierto? Del antes, de la motivación, del durante y de las consecuencias.
¿sí? Para poder determinar qué es un deseo bueno o malo, ¿sí? Entonces, seguimos. Vamos a mirar que yo he dicho que desde Génesis hasta Apocalipsis es repetido, ¿sí? Vamos a leer una porción de la palabra que es Jeremías 6, versículo 10. Ese capítulo tiene un título: Juicio contra Jerusalén y Judá. Versículo 10. 6:10. Lee, por favor. Jeremías 6, 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Imagínense, habían pasado ya unos años, ¿sí? Y lo que ellos habían prometido que iban a hacer, fíjate hasta dónde se va desvirtuando la palabra de Dios. Y eso nos pasa ahora, porque ya han pasado tiempos y las personas dicen: ¿y eso qué es? ¿De qué me está hablando? Yo no creo en eso. ¿Sí? Verso número 13. Me lo lee, por favor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahí está la palabra avaricia, que es el deseo, y voy a leer la nueva versión internacional. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño, todos practican el pecado. ¿Ok? Versículo 15. No sienten vergüenza. ¿Sí? La nueva versión dice: ¿acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Versículo 16. ¿Qué dice al final? En su versión del fin. Al final. ¿Qué dice al final? Mas dijeron: no andaremos. No andaremos. ¿Se dan cuenta que las personas dicen: no queremos? La Biblia dice que además no puede. ¿Sí? Romanos 1:18, ¿cierto? Porque la ira de Dios, ¿sí? Se revela. ¿Sí? Contra toda injusticia y impiedad de los hombres que detiene. Es decir, que es consciente la persona. ¿Sí? No quiere. No puede. El versículo 17, donde estamos en Jeremías, al final, ¿qué dice? No escucharemos. Y el 19 también, al final, ¿cómo termina? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. De manera de que ese es el pueblo de Dios. Todos estamos bajo esa perspectiva. A pesar de que hayamos recibido un milagro en cada uno de nosotros, no sabemos, no queremos. Seguimos pecando. ¿Sí? A ver, perdón. Dime. ¿Cuál es el milagro que recibimos? No recibimos, ¿verdad? Sí, señor. Cuando nosotros recibimos por la gracia del Señor el nuevo nacimiento, aunque no queremos pecar, como dice Pablo, pecamos. Sin embargo, no lo hacemos ni conscientemente muchas veces, ni con ese deseo de ofender a Dios. Lo hacemos es por nuestra propia carne, por el remanente de pecado que tenemos nosotros. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Todo está bien. Bueno, pero el nuevo pueblo, el pueblo de Dios, se diferencia de este pueblo. El pueblo natural El caído. pueblo caído, porque ellos no tienen la capacidad ni quieren escuchar la palabra del Señor. Sí. Nosotros sí queremos, y el Señor sí ha producido, nos ha dado la capacidad de escuchar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice el hermano que no? Resulta que súper excelente esa pregunta, porque tenemos dudas,
¿Sí? ¿Quién es cristiano y quién no es cristiano? ¿Sí? La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Hablando del que no es cristiano, ¿qué pasa con el pecado? Que él no sabe que es pecado. ¿Sí? Pablo dice que si no tuviera la ley, no conociera lo que es el pecado. ¿Cierto? Entonces, la persona, que haga mentir. ¿Sí? Que supuestamente nos dicen que es algo que no tiene trascendencia. ¿Cierto? Entonces, las personas mienten, y cuando estamos hablando de las elecciones, ¿sí? Venía para acá y estaba escuchando el radio, ¿sí? Y dicen, pues los candidatos deben buscar profesionalizarse en la mentira, ¿sí? Porque es que a algunos se les nota que están diciendo mentiras, ¿sí? En otras palabras, para el pueblo que es caído, es común, es natural, le parece bien, ¿ok? Le parece que eso es normal, ¿sí? Y ahí viene el peligro, cuando parece que es normal. Porque para el cristiano, ¿cuál es la diferencia? El cristiano se dice, eso no es. Dios no nos manda a hacer eso. Y si yo estoy mintiendo, Dios va a tener que vérselas conmigo porque, santo Dios, ¿qué hago que yo estoy mintiendo? En otras palabras, estoy poniendo, supuestamente, ¿sí? Pecados pequeños. Comillas, ¿existirán pecados pequeños? ¿Sí? De manera que el cristiano se identifica es porque sí conoce. El Espíritu lo está hablando. Eso está mal. Lo que vas a hacer no lo debes hacer. Lo que hiciste tienes que pedir perdón. Esa es la diferencia. Pero sí pecamos. Pero sí pecamos. Por eso estamos en el proceso de santificación. ¿Qué es lo que hace que la persona mejore? Que ahora sí ya identificando que hace el uno y que hace el otro. ¿Qué es lo que hace que el cristiano pueda mejorar? La obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo mediante ¿qué? La fe. ¿Mediante qué? La fe. La fe. Pero en la práctica, ¿cómo se hace? Mediante el arrepentimiento fundamental. ¿Pero de dónde saca eso? Por la palabra. Por la palabra. Una persona que no esté, ¿cierto? Constantemente estudiando, leyendo, ¿sí? Buscando la obra del Espíritu Santo, porque eso es lo que identifica al cristiano. Él conoce que... Uy, se me fue muy rápido esto. ¿Sí? Él conoce que la obra del Espíritu Santo ya actuaba en él, y si no, lo va a hacer. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, ¿y cuándo llegó usted a ser cristiano? Yo no me acuerdo. Hay algunas personas que sí pueden decir, yo recuerdo que tal día. ¿Sí? Hay otras personas que dicen, no, pues yo todavía no sé, ahí estoy, pero todavía no sé. ¿Sí? Al final, el Espíritu Santo, cuando la persona va a hacer algo y dice, sí, pero estoy como que Dios me está diciendo que esto no lo debo hacer, ahí ya está obrando el Espíritu Santo. También obra la moralidad, ¿no? Entonces la dificultad, ¿esto es moral o esto es del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, la palabra, el estar sumergido en su palabra, el entender cuál es, dice la misma palabra que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, naturalmente, ¿cierto? Las personas que dicen, no, pues yo soy católico, pero pues yo nunca leo la Biblia, pero yo creo. ¿Pero qué cree? ¿Sí? Entonces, una de las condiciones que vamos a ver que la fe es conocimiento, es estar metido en su palabra. Es lo que ustedes están haciendo acá. Es escuchar, porque la dice que la fe viene por el oír. ¿Cierto? Pero no basta con oír, toca estudiar, dice. ¿Cómo es que dice la Biblia? Escudriñar. ¿Cierto? ¿Y escudriñar qué es? Estudiar, entender, preguntar. ¿Y eso por qué? Ahí es cuando el cristiano sí sabe, ¿cierto? Porque yo sí he escuchado de personas, al comienzo decían, pues no, pues yo venía común y corriente, pero hubo un momento en que Dios me abrió los ojos y yo quería conocer más, yo quería saber más, ¿sí? Y ahí tienen una actitud diferente. De esa manera, el Espíritu Santo es el que obra en uno. Y si Dios me está diciendo que eso no es del Espíritu Santo, preguntar. No, a ver, la palabra llama a las cosas por su nombre, le llama pecado, ¿cierto? El mundo está cambiando ahorita el nombre del pecado por otras cosas, ¿cierto? Ya no se llama sino una homosexualidad, el niño es
homosexual, uno dice, ay no, es que no sabemos porque es un transgénero. ¿Sí? El robo es una avaricia, pero ya no le llaman robo, sino peculado. Cosas que van dándole un estatus al pecado que uno dice, si a duras penas el cristiano logra identificar el pecado, ¿cómo será el mundo critica que se lo han cambiado? Exactamente. ¿Sí? Lo que hace la palabra es lo que estás diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Gloria. Gloria. ¿Sí? Volvemos al punto. Si la palabra me dice que Dios creó un hombre y una mujer, entonces si el mundo me está diciendo que no, que es que vienen neutros, ¿sí? Que yo voy a escoger, ¿qué es lo que dice que hace que esa persona sepa? La palabra. La palabra. La palabra es la lámpara, tus pies es el camino, ¿no? El camino que toca seguir. Entonces, ahí es donde yo puedo identificar, claro, volvemos a la dificultad, no, pues es que eso es la parte moral, ¿cierto? Eso los católicos también conocen eso, ¿sí? Los O sea, lo que yo pienso es lo siguiente, no es que le cambien el nombre, todas las personas saben que esas cosas son pecaminosas. Lo que sucede es que están enseñándole a las nuevas generaciones que es aceptable. Ejemplo, en esta semana el Papa le dijo a uno de los curas de Chile, que es víctima de homosexualidad, que Cristo lo amaba así y que él lo amaba así y que lo aceptaba así. Entonces, ¿qué le está enseñando a las nuevas generaciones? No es que no sea pecado, todos saben que robar, llámese como se llame, homosexual, llámese como se llame, adulterio, llámese como se llame, es pecado. Porque usted le pregunta a una persona homosexual y la persona dice, eso es pecado. Lo que pasa es que están aceptando esa situación. A eso le están enseñando a las nuevas generaciones, a la nueva expresión de la personalidad. Eso es normal. En eso se convirtió, en aceptación, más no que no sepan que es pecado. Es aceptación. Con esta respuesta termino, porque ya el tiempo no nos da, pero de hoy en 8 continuamos. La intervención es buenísima y volvemos al punto, cómo es para el pueblo de Dios, ¿cierto? La Biblia nos enseña que la ley está escrita en el corazón y que la manifestación de esa ley escrita en el corazón, ¿cuál es? La conciencia, Romanos 12, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto. De manera de que las personas, aunque no sean creyentes, ¿cierto?, tienen la ley escrita en el corazón y pueden definir moralmente, ¿cierto?, que eso está mal. Y nosotros, ¿cierto?, el cristiano que es verdaderamente creyente, ¿qué dice? La palabra de Dios, Génesis, ¿sí?, Apocalipsis, es el que puede definir, ¿cierto?, que Dios está y que define que eso no es. Entonces, eso es importante. Todos piensan eso, todos saben eso, pero no lo quieren aceptar. Lo modifican a su manera. Entonces, ¿qué nos enseña el 10º mandamiento de no codiciar? Pienso que eso conlleva lo que dijo Pablo de que yo sé vivir, o sea, cuando la palabra nos enseña que tienes que estar contento con lo que tenéis. Entonces, no codiciarás. Hay una rivalidad que hay mucha gente con muchas cosas, mucha gente con pocas cosas, pero la esperanza de nosotros está en Cristo y que el diario vivir pertenece a Cristo y lo que Dios nos dé. Pienso yo, si nosotros sabemos que codiciar es pecado, pero y el deseo de acuerdo al deseo según la voluntad de Dios es malo, acuerdo al deseo, entonces yo no voy a codiciar, porque está hablando de bienes, en el 10º mandamiento está hablando de bienes, ¿cierto? Yo no voy a codiciar el palacio que tiene el príncipe de Francia, no lo voy a codiciar porque mi esperanza es más grande que eso que tiene, porque me voy a morir y nada me voy a llevar. Sí. Entonces, eso de codiciar bienes, pienso yo, que nosotros debemos, como tenemos esa confianza en Cristo, entonces nuestro diario vivir debe ser estar contentos con lo que tenemos, porque nada nos vamos a llevar. Ella ya llegó, ¿cierto?, a donde íbamos a llegar, ¿cierto? Parte de las respuestas es de que sabemos que no debemos hacer esto o aquello, ¿cierto? Y la fórmula, ¿cuál es? ¿Cierto? Mi hermano dice, bueno, si ese es el diagnóstico y la solución,
¿sí? Ella ya llegó un poco más allá donde íbamos a llegar, ¿cierto? Vamos a llegar. Por ahora les pido paciencia, ¿cierto? Estamos definiendo que la codicia que habla en la Biblia no es solamente avaricia, ¿sí? Sí está ahí, pero la codicia es, vamos a ver que son muchas cosas. De hecho, son todos los mandamientos, todo, del primero, del segundo al último, todo es codicia, porque si estamos transgrediendo, eso lo vamos a mirar. Entonces, ¿sí? Un poquito de paciencia, ¿sí? Hasta ahora estamos definiendo que la codicia es avaricia, es deseo, y hasta qué punto el deseo, cómo lo vamos a definir para que sea bueno o sea malo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, una vez más, tu palabra es verdad. Nos reúnes para escuchar tu voz. Te damos gracias porque ese anhelo no es propio de nosotros, sino es propio de la fe que tú has colocado en cada uno de nosotros para buscar. Gracias a este tiempo, que tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayude cada día a obrar conforme a su palabra. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Amén.